la Universidad Mayor de San Andrés, la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Radio San Andrés presentan Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Ya iniciamos con su programa Yura Paria. Muy buenas tardes a la audiencia de Radio Universitaria San Andrés, FM 97.6. Como siempre, estamos los días viernes en el programa de Yura Paria del Instituto de Investigaciones de la Carrera de Derecho. En esta oportunidad tenemos la grata presencia del politólogo, investigador académico y docente de la universidad, Marcelo Silva. Él justamente es docente en ambas carreras. El lujo en una facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la primera facultad creada en la UMSA y de la cual tenemos el lujo y el placer de presentarlo a nuestro docente y amigo Marcelo Silva. Muy buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás? Johnny, qué gusto, de verdad. Muchísimas gracias por la invitación. Un privilegio poder participar en Yuria Paria y, por supuesto, a la amable audiencia, teleaudiencia y radioaudiencia que nos ve y nos escucha por este medio tan importante. En realidad, ahora podemos decir que la tecnología nos abre el camino hacia varias rutas. Estamos en medios de comunicación masiva a través de las ondas de FM 97.6. Estamos saliendo en Facebook Live a través de las redes sociales y también a través de los diferentes espacios de las páginas y de las puertas que tenemos abiertas de la facultad hacia lo que representa el Internet y sus redes sociales. En todo caso, debemos justamente informar a la audiencia de la radio que todos los viernes siempre estamos tocando temas importantes, temas que son trascendentales, especialmente en el campo de la investigación en el derecho, y en esta oportunidad nos hemos dado el lujo justamente de invitar a un gran personaje, docente, investigador, analista político como es Marcelo Silva. Vamos a hablar de un tema que nos parece fundamental. En algunos casos tenemos que hablar en facilito porque la gente nos tiene que entender de la mejor manera posible. En todo caso, hemos visto para el día de hoy en el programa Yura Paria un tema que va a trascender y que va sobre todo a llevar a cabo un tema de análisis muy importante como es el sistema electoral y la gobernanza electoral en Bolivia. En todo caso, debemos saber que, sobre todo, el sistema electoral y la gobernanza en Bolivia se plantea a partir de un concepto. ¿Qué es sistemas electorales? En todo caso, se convierten, muchos dicen, en los votos emitidos en una elección general, en escaños a cargos ganados por los partidos políticos en una elección, ya sea de manera nacional, para las gobernaciones, para las alcaldías municipales, pero en todo caso, Marcelo nos los va a traducir así en facilito, de manera que la gente nos pueda entender y sobre todo pueda llevarse una buena orientación al respecto. Adelante, si podrías justamente tocar este punto, Marcelo. Son tus palabras. Gracias, Johnny. Gracias, de verdad, muchas gracias. A ver, vamos a comenzar así de manera rapidita y tratando de ser lo más pedagógico que se pueda. A ver, los sistemas electorales son el conjunto de procedimientos técnicos, pero también toda la normativa, ¿no? Ambas cosas, que traducen o convierten los votos ciudadanos en escaños de representación política, ¿no? Es decir, cuando uno va a votar, vamos a poner un ejemplo nítido, ¿no? Los que votaron en esta última elección, solo voy a poner ejemplo, por Luis Arce Catacora, para presidente, ¿no? De repente ven que ese voto ha activado, ¿no? Cargo en el Senado Nacional. Y la primera senadora por el Departamento de La Paz es doña Virginia Velasco. Pero nadie ha votado por doña Virginia Velasco. Todos han votado por Luis Arce Catacora. El voto que ustedes han hecho se ha contabilizado para elegir senadores, pero también se ha contabilizado para elegir diputados. Ese es el sistema electoral, ¿no? El sistema electoral es el conjunto de mecanismos técnicos, pero también normativos, que convierten el voto del ciudadano, transforman el voto del ciudadano, que usted vaya, vote, ¿verdad?, en cargos de representación política, ¿no? En pocas palabras, es la manera en la que se contabilizan los votos, es la manera en la cual el poder político se constituye a través de la voluntad popular. El sistema electoral tiene la gran virtud de conectar la voluntad popular con la representación política, con la constitución de la representación política. Por lo tanto,
cuando hablamos de sistema electoral, pero aparte de ello, también estamos hablando de la manera en la que se va a repartir este poder político en democracia. Imagínense ustedes una torta grande y van a ver ustedes una gran tajada y esa gran tajada se la va a dar a un partido. Otras tajaditas se las dará a otros partidos. ¿Quién determina cuál será el tamaño de la tajada y quién le corresponde a cada quien o qué le corresponde a cada quien? Indudablemente es el sistema electoral. Qué facilito que lo hiciste, Marcelo. En realidad, uno cuando está justamente conversando de estos temas, la gente en especial se pregunta, ¿y cómo han llegado a ser representantes? Tú lo has manifestado. Es decir, los votos se convierten justamente en esa magia de convertirse en escaños parlamentarios, ya sea para el tema de los senadores, para el tema de los diputados. ¿Será el mismo tratamiento en todo caso para el caso, por ejemplo, de los senadores y los diputados? ¿Cuál es básicamente el mecanismo que los diferencia en el tema de la elección? Porque, por ejemplo, hay diputados que son uninominales y otros que sobre todo son nacionales o de circunscripción nacional o departamental en todo caso. ¿Cómo se diferencia los diputados de los senadores y cómo los diputados se diferencian por estas unidades que nos marca el sistema electoral, Marcelo? A ver, la pregunta es muy interesante, Johnny. La pregunta es muy interesante. A ver, vamos a dividir primero la constitución de la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores, por ejemplo, está constituida o se constituye por los votos que obtiene el candidato presidencial. Nadie vota directamente por la elección de un senador, ¿no? Nadie ha votado y nadie va a votar directamente por su senador, ¿no? Lo que pasa es de que en cada departamento, ¿no? Tú votas, un candidato X obtiene un determinado votaje, vamos a poner ejemplos. En la última elección, en el departamento de La Paz, el MAS ganó la elección. Entonces, los votos que tuvo Luis Arce Catacora en el departamento de La Paz se metieron a una fórmula que se llama en Bolivia la fórmula de Hont, que es el divisor de números naturales correlacionados. 1, 2, 3. Entonces, los resultados a nivel departamental que obtuvo el MAS, ¿no? Que obtuvo Luis Arce Catacora, ¿no? En la votación, se dividen entre 1, 2, 3, 4. Los votos que obtuvo Carlos Mesa, ¿no? Como candidato de Comunidad Ciudadana, también se suman y se dividen entre 1, 2, 3, 4. De ahí se escogen los cocientes. Y según los cocientes más altos, que en este caso son 4, porque en el país tenemos 4 senadores por departamento, ¿no? Se asigna. En el caso de esa ecuación que se hizo, Luis Arce Catacora, el MAS, obtuvo 3 senadores y Comunidad Ciudadana obtuvo 1 senador, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se elige a los senadores. Los senadores vienen coladitos, permítanme la palabra, ¿no? Jaladitos un poco del saco del candidato presidencial y del partido, ¿no? En la Cámara de Diputados eso no sucede, ¿no? En la Cámara de Diputados tenemos, si me permiten el término, 3 tipos de diputados, 3 tipos de diputados. Los primeros diputados son los diputados uninominales, ¿no? Aquí sí la gente vota de manera directa por el diputado uninominal y el diputado uninominal entra por votación popular. Entra porque la gente ha votado por la cara, por el nombre, por los méritos del diputado, del candidato a diputado, ¿no? Entonces, en la elección, nosotros tenemos una papeleta, generalmente en la elección presidencial, dividida en 2. Arriba está el partido con el candidato presidencial y abajo generalmente está el diputado uninominal, también con su foto y demás. El ciudadano puede votar por un partido y si le da la gana también puede votar por el diputado de otro partido, ¿no? Porque es electo por voluntad popular. Eso no necesita ningún tipo de contabilidad. Pero existen otros 2 tipos de diputados. Los diputados plurinominales. Esos diputados plurinominales actúan exactamente igual que los senadores. Vienen de la colita del candidato, vienen en una lista que pone el partido y el candidato. Y existe un tercer diputado, unos terceros diputados que son bien interesantes. Son los diputados indígena originario campesinos por circunscripciones indígena originario campesinas. En el país existen 7 circunscripciones indígena originario campesinas, una por departamento. Pero claro, la pregunta de todos será un ratito. En Bolivia tenemos 9 departamentos, no tenemos 7 departamentos. ¿Por qué son 7 diputados indígena originario campesinos? Por una razón básica.
La Constitución Política del Estado establece que los diputados por estas circunscripciones especiales, ¿no? Tienen que corresponder básicamente a minorías de representación de pueblos indígenas y que no estén en el área urbana, sino en el área rural. Y haciendo la cuenta, el Tribunal Electoral ha determinado que 2 departamentos no tengan diputados indígena originario campesinos. ¿Cuáles son estos 2 departamentos? Potosí y Chuquisaca. ¿No? Potosí y Chuquisaca no tienen representación indígena originario campesina, no tienen diputados especiales. La respuesta que se dio en su momento, y habrá que analizarla si es correcta, indudablemente es de que en estos departamentos la población rural indígena originario campesina no es minoritaria, sino es mayoritaria. Por lo tanto, no aplica a los requisitos que establece la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, en los demás departamentos, aparte de elegir diputados uninominales, diputados plurinominales, en ciertas circunscripciones se eligen diputados indígena originario campesinos que se llaman circunscripciones especiales. Muy interesante esa explicación porque de alguna manera, sobre todo vemos la desagregación que se da justamente a partir de la elección presidencial, donde aparecen los senadores, tú lo has explicado muy bien, muy coladitos al que es elegido como presidente o como candidatos presidenciales, muy allegados de ellos son, por ejemplo, los diputados que tú has dicho son los plurinacionales y en todo caso los que vienen por circunscripción, que sobre todo más representan a poblaciones definidas justamente a partir de la cartografía electoral. Muy interesante. Y en el caso propiamente de los diputados por autonomías indígenas, sobre todo viene esa desagregación que justamente cumple con algunos requisitos que objetivamente se van marcando en el territorio nacional. Si es así, Marcelo, hay algo también muy interesante porque en algunos casos siempre nos vamos a preguntar ¿por qué tiene que darse una buena gobernanza electoral? Algunas veces las personas dicen, ¿y qué es gobernanza? La gobernanza en realidad es justamente esa capacidad institucional que se tiene justamente en la administración de las cosas que vienen en relación a las elecciones. Muchos dirán, pero la parte electoral simplemente está referida a las elecciones. No, también pueden estar referidas a los referéndums, las consultas, los cabildos, las propuestas que se hacen, las consultas que se hacen sobre la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que desde los procesos de reinstauración democrática, las elecciones han sido el corazón, en realidad, del sistema político. Los diferentes países, por ejemplo, de la región, han ensayado diferentes maneras de organizar las elecciones, buscando cumplir con los criterios de equidad, libertad, justicia, imparcialidad y transparencia que te garantiza la gobernanza electoral. Entonces, la gobernanza electoral consiste precisamente en el modo en que se organizan las elecciones, impacta sobre su calidad y no existe un único modelo ideal que pueda ser usado en todos los sistemas políticos o en todos los países, se puede decir en todo caso. Apreciado Marcelo, ¿qué es el sistema electoral y la gobernanza electoral? ¿Por qué es tan importante un poco mencionar sus características y sus diferencias y por qué sirve a las democracias de los países? ¿Cuál es esa trascendencia importante que nos gustaría que lo marques y que lo expliques, por favor, a la audiencia de la radio, estimado Marcelo? Mira, Johnny, lo que preguntas es muy importante, realmente muy importante, porque nos lleva, y si me permites, por favor, a establecer con claridad cuál es el concepto de democracia que adopta Bolivia, por lo menos en el marco teórico desde la Constitución Política del Estado. Y ahí vamos a ver indiscutiblemente que los sistemas electorales asumen una gran importancia y además una multiformidad de acción, ¿no? Porque no se reducen únicamente, como tú muy bien lo decías, a la elección de autoridades, ¿no? Los sistemas electorales están también metidos en muchas otras actividades, no solamente en el ámbito de la constitución del poder político, autoridades nacionales, locales, etcétera, sino también en determinaciones que puede haber en función de incluso decisiones del ámbito de la gestión pública. Pero enseguida vamos a entrar a eso. Si alguien nos preguntase, yo me imagino, y esto para todos, si alguien se fuese a hacer un curso fuera del país y la primera pregunta sería, ¿qué tipo de democracia tienes en Bolivia? ¿Cuál es tu modelo de democracia? ¿No?
La respuesta sería, indiscutiblemente, acogiéndonos a la Constitución Política del Estado, la democracia intercultural. Ese es el modelo que adopta el sistema electoral boliviano. La democracia intercultural. ¿En qué consiste la democracia intercultural? Esto es bien interesante. Es la combinación y funcionamiento simultáneo, y además en estructura jerárquica igual, de 3 submodelos de democracia a la vez. La combinación de la articulación de estos 3 modelos de democracia. ¿Cuáles son esos modelos de democracia? El primero es la democracia representativa, ¿no? Que es el más antiguo. Es decir, la gente elige y vota autoridades y por eso se llama representativo, porque delega su representación a ciertas personas, ¿no? Para la gente de derecho es un poco como elaborar un poder, ¿no? Un poder. Es decir, a ver, yo en este momento estoy yendo a votar por ti y tú vas a tomar las decisiones por mí. Te estoy delegando la representación política a mi nombre, ¿no? Esa es la democracia representativa, ¿no? Pero no es solamente eso. En Bolivia tuvimos esa democracia representativa y agotó el sistema y además fue carente de legitimidad en su momento. La democracia intercultural adopta otros 2 modelos de democracia que también están vigentes y funcionan simultáneamente. El otro modelo de democracia es democracia directa y o participativa. Y ahí, por ejemplo, la Constitución Política del Estado nos da algunos mecanismos de ejercicio de esta democracia. El primero tú lo has mencionado, referéndum, ¿no? Los bolivianos tenemos referéndum, que es un mecanismo que tiene la población de participación directa, ¿no? En las decisiones, en las consultas que pueda hacer el poder político y que esa decisión, ¿no? La tiene que tomar el ciudadano. Una característica fundamental de los referéndums, Johnny, es de que son de carácter vinculante. Eso significa que son de carácter obligatorio. Los resultados son de carácter obligatorio para el poder político. Pero no se queda ahí. Hay otros mecanismos que son bien interesantes dentro de la democracia directa y participativa. El segundo, revocatoria de mandato. Los ciudadanos, a través de ciertos mecanismos que establece el sistema electoral, pueden revocar su mandato a las autoridades. Pueden decirle, sabe, señor, usted vaya hacia su casa. No ha cumplido con las metas que tenía en el momento de elección o de la elección que hemos hecho por usted. Por lo tanto, usted cumpla estos requisitos, ¿no? Cumpliendo los requisitos, la ciudadanía puede decir, sabe, váyase y ya no queremos más que siga gobernando. También es esta posibilidad que le da el sistema electoral boliviano al ciudadano de decir, váyase a su casa. El tercer mecanismo, que es muy interesante, es la iniciativa legislativa ciudadana. Los ciudadanos, a través de la recolección de firmas, etcétera, pueden ir al órgano electoral, ¿verdad? Validar esto y pedir a través, esto no está reglamentado, no está normado todavía en el país, ¿no? Por lo tanto, su ejercicio es muy vago, ¿no? Pero pueden los ciudadanos proponer leyes y esas leyes, por supuesto, una vez que pasen al órgano legislativo, pueden convertirse en un aporte importantísimo a la gestión pública. Finalmente, tenemos en el mecanismo de la democracia directa y o participativa los temas de consulta previa y las asambleas o cabildos, que también están constituidos en la normativa boliviana. Como verás, no solamente es democracia representativa, ¿no? Nuestra democracia se ha ampliado a la democracia directa y participativa. Pero no basta ahí. Imagínate qué complejo es esto, ¿no? Qué grande esto. El tercer modelo, ¿no? Aparte de la democracia representativa, democracia participativa, que adopta en general la democracia intercultural, es la democracia comunitaria, ¿no? Y la democracia comunitaria, según la Constitución Política del Estado, establece que los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Las naciones indígenas originario campesinas pueden constituir también a sus propias autoridades a través del uso y costumbres propios. Es decir, bajo sus usos y costumbres propios pueden elegir a sus propias autoridades, llámese asamblea, llámese cabildo, llámese también rotación, llámese el respeto a jerarquías por la antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Johnny, esto es muy importante porque esto, si te das cuenta, amplía lo que significa el tema de las atribuciones del sistema electoral. Por esa razón, el órgano electoral, después de la reforma constitucional, se convierte precisamente en eso, en un órgano más del Estado. Porque ya no solamente administra elecciones, sino también administra estas formas
estas otras formas de democracia que son importantísimas en el ámbito de generar gobernanza y gobernabilidad en el país. En todo caso, Marcelo, lo que estás mostrándonos es sobre todo la apertura, ¿no es cierto?, de un gran conocimiento sobre las diferentes formas. Tú lo has manifestado, la interculturalidad electoral, en todo caso, aplicado bajo diferentes presupuestos, en todo caso bajo diferentes, se puede decir, establecimientos o reglamentación o codificación que se tiene en nivel nacional. Tú estás hablando de la democracia no solamente representativa, estás hablando de la democracia directa, de la democracia participativa, de la democracia por usos y costumbres que viene a ser de la parte de los pueblos originarios y campesinos. Es realmente este espectro interesante porque te abre, ¿no?, la perspectiva de poder pensar en un sistema político bastante amplio, algunas veces bastante complejo, porque tú sabes, la interculturalidad es sobre todo el diálogo, el hablar de saberes, ¿no es cierto?, entre las diferentes culturas, naciones, etcétera. Pero es interesante. Por eso, algún rato, este tema es trascendental para que la gente, sobre todo de la radio, que nos está escuchando en Radio Universitaria San Andrés, que nos sigue siempre semana a semana, pueda un poco informarse de cómo está articulado, sobre todo, el sistema político, el sistema electoral y cómo se conjugan cada una de estas partes. Así sencillito, Marcelo. En realidad, esto se llama la gobernanza electoral porque está marcando prácticamente lo que es el establecimiento de la institución electoral. ¿Se podría marcar de esa manera, Marcelo? Mira, hay otros componentes que son importantes. Tu pregunta está muy bien relacionada a lo que yo diría son los componentes todavía de mayor ampliación, ¿no?, del espectro electoral boliviano, del sistema electoral boliviano, y también a lo que significa otros elementos que son importantísimos en el ámbito de la reflexión política, como tú bien lo sabes, por ejemplo, la legitimidad, ¿no? Es decir, no puede haber gobernanza, no puede haber una estructura de gobernanza si no está bañada de credibilidad, pero fundamentalmente de legitimidad, ¿no? Bien, a ver, vamos por partes. El tema fundamental, otro de los temas fundamentales que amplía el tema de gobernanza dentro del sistema electoral es el ámbito territorial, ¿no? El país adopta una forma indudablemente basada en un modelo autonómico. Y ahí también hace indudablemente que el sistema electoral se complejice. Porque no solamente estamos hablando de presidente, senadores, diputados, en el ámbito de la constitución política del Estado o de la constitución política central que tiene y que nos afronta cada 5 años de elección, sino también ahora estamos hablando de la constitución casi de forma similar y en importancia política también similar de gobiernos departamentales y gobiernos municipales. Esto es algo muy importante. Y peor todavía si nos vamos allá el ejercicio del cual llevamos desde el 2017 de las autonomías indígena originario campesinas, ¿no?, que ya están en vigencia. Son 4 las que están en vigencia en el país. A ver, vamos a las primeras, ¿no? En el ámbito departamental. La gente ahora elige primero a su gobernador, ¿no?, por voto. En algunos departamentos que ya tienen los estatutos autonómicos aprobados, eligen incluso hasta subgobernadores o vicegobernadores, ¿no? El caso de Santa Cruz. Hace poquitito, por ejemplo, había una controversia, ¿no? Nuestros amigos de la radio deben recordar, ¿no?, de la pelea que tuvo Luis Fernando Camacho, que es gobernador de Santa Cruz, con su vicegobernador, ¿no?, que le quitó autoridad, quiso pasar sobre él, no le quería dar ni siquiera el espacio, porque él viajó, ¿verdad? Y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz establece que él debería asumir la gobernación interina. No lo hizo, asumió el secretario, la asamblea eligió a otra persona, ¿verdad? Sustituyendo, tratando de reemplazar lo que significa las potestades que tiene su gobernador. Es decir, la gente elige al gobernador y al subgobernador de forma independiente y de forma directa en algunos departamentos. Y en otros que no tenemos, en el caso de La Paz, nuestro estatuto autonómico, elegimos gobernador únicamente, ¿verdad? Bajo las directrices que establece el sistema electoral boliviano. Pero aparte de ello, Johnny, elegimos a las asambleas legislativas departamentales, vaya, ¿no? Y las asambleas legislativas departamentales tienen 3 tipos de asambleístas. Mira qué complejo. Los asambleístas por territorio, ¿no?, que les vamos a llamar los asambleístas, si tú quieres, uninominales, así le vamos a llamar, ¿no?
que generalmente en el ámbito de la representación representan una provincia departamental. En La Paz, por ejemplo, tenemos 20 asambleístas de carácter territorial, ¿no? Que representan uno por provincia que tenemos en el departamento, ¿no? Pero tenemos otro tipo de asambleístas que son los asambleístas por población, ¿no? Y estos asambleístas son las listas que envía el partido político de la misma manera en que se eligen a los senadores o a los diputados plurinominales, ¿no? Y finalmente tenemos de forma interesante la elección de asambleístas departamentales indígena, originario, campesinos. Y estos sí que son una maravilla. ¿Por qué son una maravilla? Porque estos sí son elegidos por usos y costumbres, ¿no? Es muy interesante ver cómo en La Paz, por ejemplo, a través de usos y costumbres hemos elegido 5. Tenemos 5 en La Paz, asambleístas de carácter indígena, originario, campesino a nivel departamental. Ay, vaya, qué complejo se ha hecho, ¿no? Pero no basta eso. Te cuento que elegimos a los gobiernos locales, es decir, a los gobiernos municipales también por voto directo, ¿no? Y el sistema electoral ha decidido romper, ¿no? Que se vote más bien por separado para alcalde y para concejales municipales, ¿no? Entonces tú tienes que supervisar. Se ha dado en muchos municipios, ¿verdad? El famoso voto cruzado, que ha establecido indiscutiblemente que el alcalde, que es electo por voto popular, tenga un consejo municipal bastante dificultoso para gobernar. ¿Por qué? Porque le han cruzado el voto, ¿no? Hay gente que ha votado por el alcalde, por el candidato alcalde de un partido y ya votó por concejales de otro partido, ¿no? Vaya, se complejiza. Y en el ámbito de las autonomías indígenas originarias, estamos con 4 en este momento funcionando, y Yambae, Charagua, la primera, Uruchipaya, la segunda, la tercera es Racaipampa y la cuarta es Salinas de García Mendoza, ¿no? Ahí también, indudablemente, hay formas de constitución del poder político. Vaya, Johnny, o sea que esto, ¿verdad?, te configura un escenario bastante complejo, ¿no? Y bastante, yo diría, útil y delicioso para lo que significa la gobernanza, ¿no? Eso en una parte que me parece importante. Y cierro con esto. Realmente. Es la legitimidad, ¿no? La legitimidad. Y la pregunta es, ¿nuestro sistema electoral es lo suficiente legítimo para poder administrar semejante complejidad? Esa es la pregunta que deberíamos hacer. Marcelo, por favor, nos hemos pasado con 5 minutos de la tanda publicitaria, me están jalando las orejas en controles, vámonos a un corte, por favor, y retornamos unos minutos. Aguárdenos, por favor, en Radio Universitaria San Andrés FM 97.6, estamos en el programa Yura Paria con nuestro invitado Marcelo Silva. Retornamos en unos minutos, aguárdenos, ya volvemos. Enseguida retornamos con Yuri Paria. La nueva Radio San Andrés. Con el propósito de unir a la comunidad universitaria y a nuestra sociedad. La nueva Radio Universitaria San Andrés continúa creciendo. Ya contamos con nuestra propia aplicación para celulares Android. Solo debes ingresar a Play Store y buscar Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, descargarla, instalarla y ya podrás disfrutar de toda nuestra programación a través de Bolivia y el mundo. No te olvides de nuestras redes sociales. Nos encuentras como Radio San Andrés en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y muy pronto ya contaremos con nuestra propia página web. Este es un mensaje de la nueva Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM, integrando a la comunidad. ¿Qué son las noticias? ¿Quién las cuenta? Las horas hacen los días y los días hacen la historia. Se forma la noticia con alteración. Se produce atención. Cuando la atención es tan esperada, los cambios producen buenas noticias y nosotros tenemos una. Estamos conectados con la realidad y donde quiera que estés, ahí estamos.
Porque la noticia te empodera, te da certeza y nuestra labor es hacértela llegar. Entrevistas, análisis e investigación. Somos Conexión Pública y de lunes a viernes de 10:30 a 12 del mediodía estaremos contigo por Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. La nueva Radio San Andrés. Con el propósito de unir a la comunidad universitaria Y a nuestra sociedad. Ya retornamos con Yura Paria. Volvemos con el programa de Yura Paria a través de Radio Universitaria San Andrés FM 97.6. Estamos transmitiendo a través de lo que es las ondas de Radio Universitaria FM 97.6 y estamos saliendo en las redes sociales como también en los portales que son de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Estamos en esta oportunidad con nuestro invitado, el docente investigador Marcelo Silva, con el que estamos hablando justamente de una temática tan importante como es el tema de los sistemas electorales. Dime, Marcelo, habíamos quedado justamente antes de irnos al corte de la credibilidad en el sistema electoral. Sabemos muy bien que hemos tenido muchos problemas, muchos problemas arrastrando a partir de lo que ha sido esa elección justamente del 20 de octubre del 2019, en donde se ha cuestionado que el sistema electoral estaba con un fuerte, seguramente fuerte resguardo informático, fuerte respaldo de responsabilidad de las autoridades que en ese momento estaban administrando el proceso electoral, pero resulta ser que una auditoría de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, justamente vino a cuestionar de cómo se manejaron los datos, de cómo había sido perforado el sistema, y esto objetivamente quedó en la incertidumbre porque el expresidente Evo Morales había renunciado el 10 de noviembre. Tú sabes, es válido e importante poder tocar este punto porque de alguna manera nos está marcando cuál es la credibilidad y confianza que tiene la sociedad boliviana en sus instituciones, en la gobernanza justamente de lo que representa el tema electoral. Me gustaría, por favor, que toquemos ese punto. Adelante, Marcelo. Gracias, Johnny. A ver, es un tema muy delicado, ¿no? Muy delicado por lo siguiente. A ver, el perder credibilidad y confianza en los procesos electorales, ojo, que no es un fenómeno únicamente en el país, ¿no? Es un fenómeno mundial, ¿no? Es curioso ver que incluso el mismo Trump, ¿no? En un sistema electoral norteamericano tan sólido, tan anclado en varios años, ¿no? Denunció un fraude monumental, ¿no? Utilizando incluso esas palabras, ¿no? Fue tremendo. Y si te das cuenta, aquí nuestros vecinos del Perú, la Keiko Fujimori con el presidente Castillo hizo auditoría hasta del último voto, ¿no? Hasta del último voto. Claro, los resultados fueron absolutamente reñidos. Pero en el país yo diría que hay todavía un peso muy importante en el ámbito de la importancia, permítanme la tautología, de los sistemas electorales y en general del órgano electoral. ¿Sabes qué, Johnny? El país ha encontrado un único mecanismo de resolución a sus conflictos políticos que en algunos casos se vuelven violentos o que pueden expresar violencia, y es el resultado electoral. Esa es la forma más importante, histórica, que tiene el país. Hemos estado N veces, podemos poner por lo menos 3 ejemplos históricos recientes, a punto de irnos al barranco, ¿no? En el ámbito de una guerra civil, hemos estado a punto de enfrentarnos radicalmente entre bolivianos, pero ¿sabes qué es lo que nos ha detenido? La creencia y la confianza en el hecho de que el voto popular es el que debe definir la correlación de fuerzas políticas. Las urnas nos han frenado. Las elecciones han sido la salida política única que hemos tenido en el país para no entrar en procesos de guerra civil. ¿Recuerdas cuando Siles tuvo que acortar su mandato? ¿Te acuerdas cuando Sánchez de Lozada tuvo que renunciar? Cuando Evo Morales sale e indudablemente después se tiene que reconstituir, volver a la normalidad constitucional. El ciudadano cree que las elecciones son importantísimas para desempantanar en algún momento las fricciones políticas. Ahora, bajo esta lógica, ¿te imaginas tú que no tengas un sistema electoral creíble? Te estás dando unos balazos en los pies. ¿Por qué? Porque estás cerrando la válvula a la última puerta, ¿no? Le estás echando llave a la última puerta en lo que puede significar en algún momento la salida
a temas políticos engorrosos o a momentos de polarización política. Y yo creo que esto es realmente importante. La legitimidad del órgano electoral y la legitimidad del sistema electoral boliviano en este momento está en declive. Y eso debería llamarnos la atención. Y creo que una de las tareas fundamentales, aparte de la reforma judicial, que creo que es la central, es la tarea institucional más importante que tenemos en el país, sin duda alguna, es la política de Estado que debemos adoptar todos de forma inmediata, es después la reforma electoral. Y yo creo que hay que apuntar a ciertos elementos y a ciertos puntos que vayan indudablemente a hacer una reforma electoral para volverle a dar credibilidad a nuestro órgano electoral plurinacional. Es importante lo que manifiestas porque de alguna manera tú lo has manifestado en la pregunta que te hemos realizado, que la credibilidad y confianza sobre todo son un baluarte que la sociedad tiene en reserva sobre las instituciones, sobre todo que manejan el tema justamente de las elecciones, que es el órgano electoral. Pero hay algo fundamental que también quiero un poco reflexionar contigo. Vamos a llegar cerca a, bueno, ya estamos cerca a 40 años de haber vuelto nuevamente a la democracia, ¿no? Estamos justamente bordeando ese tiempo. Podemos decir que ya somos una democracia relativamente ya que ha pasado de la adolescencia a la juventud y estamos con plenas características, una base importantísima, sobre todo que se ha articulado, como hemos venido hablando al principio de nuestro programa, donde justamente se han ampliado los procesos electorales, se ha ampliado la representación, se están viendo otros canales justamente de la democracia intercultural, etcétera. Pero cerca de estos 40 años, Marcelo, estaremos justamente visualizando que la democracia, en realidad, a través de los procesos electorales, está empezando a lograr esa madurez que realmente requiere nuestro territorio, que requiere nuestro Estado y que requiere nuestra sociedad. ¿Será que estamos avanzando a plazo firme o tú crees que existen fisuras, debilidades, como también se ha dado con la renuncia del presidente Hernán Siles Suazo, la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, la salida intempestuosa, por ejemplo, de Evo Morales, que aún así, nuestra democracia, bajo los procesos electorales, como tú lo has dicho, que es la resolución de los conflictos de los bolivianos, está adquiriendo ese nivel de madurez al que hemos apuntado y en el que hemos creído en esta democracia occidental, Marcelo? Mira, esto es muy importante, ¿no? Es muy importante. A ver, hay cuestiones estructurales, ¿no? Si tú quieres, de educación cívica ciudadana, una tarea que ha dejado de hacer el órgano electoral, no sé por qué, pese a que tiene el CIPDE, que es un departamento exclusivo para fortalecer la educación cívica ciudadana, ojo, y es algo que no estamos apuntando mucho los docentes y los estudiantes de tanto de Derecho como de Ciencia Política. Ese debería ser uno de los escenarios más importantes de desarrollo que deberíamos tener en nuestra actividad, no solamente profesional, sino también de estudiantes de ambas carreras, ¿no? El CIPDE y el órgano electoral son instancias que indudablemente están destinadas a fortalecer la educación cívica ciudadana. Sabes, Johnny, el problema central estructural es de que el órgano electoral no ha entendido todavía que es un poder del Estado. No se lo cree, ¿no? No se lo cree, no ha asumido eso, ¿no? No lo ha asumido así. Entonces, es muy importante entender que el órgano electoral no solamente puede salir en momentos de elecciones, tiene que estar presente en el desarrollo de los procesos, de los momentos incluso no electorales con esto, ¿no? ¿Sabes qué está en declive y qué nos estamos jugando, Johnny? La tolerancia y la pluralidad en democracia. ¿Sabes? Las democracias que tienen más de 40 años, y tú muy bien lo has dicho, ya las llamas todavía jóvenes. Entonces yo soy algo más que joven, si acoplamos eso al ámbito etario, biológico. Pasa un proceso de elección, ¿verdad? Y todos se dan la mano después del proceso de elección y listo, continúan su vida normal. Y, ¿sabes? Es muy importante encontrar en los ámbitos políticos, parlamentarios, sociales, debates absolutamente normales que crucen ideas absolutamente diferentes. Nadie se sonroja o nadie llama a ira en el momento en que es criticado, y peor todavía el poder político, que siempre va a ser criticado, ¿no? En el país hemos llegado a instancias de polarización social muy altas, donde no podemos soportar y no podemos escuchar a alguien que piense distinto a nosotros.
Y es más, en el último tiempo, ¿no? La acción política ha sido eliminar a quien piensa diferente de nosotros, ¿no? Claro, uno dirá, ¿esto es fundamental? Claro que es fundamental. Claro que es fundamental. Y aunque no me creas, esto está establecido en la Constitución Política del Estado, esto está establecido en la Ley del Régimen Electoral. El órgano electoral es una instancia que debe estar trabajando constantemente en disuadir a la sociedad en el sentido de asimilar valores democráticos, ¿no? Porque esos valores, lo sabes tú bien, no se adquieren así, son construidos, igual que la cultura de la paz, igual que la conciliación, ¿verdad? Son un constructo societal. Y esto es algo muy importante. Yo creo que ese es el tema estructural. La democracia está perdiendo este valor central que es la tolerancia y la pluralidad. En el país estamos volviéndonos cada vez más sensibles y menos probables a escuchar algo que no sea disonante. Y en el momento en que escuchamos algo que no nos gusta o algo que no nos parece, entonces hay que darle al enemigo y hay que eliminarlo. Y eso me parece completamente antidemocrático y nadie asimila eso. Y eso está pasando en los ámbitos nacionales, subnacionales, locales, hasta en los ámbitos universitarios a veces, Johnny, ¿no? Y eso es algo que nos debería llamar indudablemente a la reflexión. Pero hay otros elementos que son formales, chiquititos, que indudablemente son más técnicos en los cuales el sistema electoral tiene que ganar legitimidad. Primer elemento, padrón electoral. Padrón electoral. Creo que es muy importante darle al proceso electoral boliviano certezas de que lo que está saliendo en el resultado electoral es indudablemente fiel a lo que significa la voluntad popular. Junto con el padrón electoral, sabes, nuestro sistema electoral, Johnny, todavía es muy manual. Ya nuestros deditos, hermano, cada vez que vamos a elegir, tienen que estar con tinta. ¿Por qué? Para que no votemos otra vez. O sea, es el único control que existe. No hay otro. No, el sistema electoral tiene que reforzarse en el sentido de utilizar la tecnología para viabilizar no solamente el voto, sino también la contabilidad del voto posterior. No puede ser, Johnny, que después, en la última elección, recién tengamos los resultados oficiales después de 4, 5, 6, incluso 7 días. Y peor si nadie hace boca de urna o conteo rápido, estemos ciegos completamente de cuáles son los resultados electorales. En la última elección de autoridades departamentales, ¿no? Estuvimos una semana y más de una semana expectantes si el Tata Quispe, si el señor Quispe, que ahora es gobernador, o el señor Franklin, caramba, se me ha ido el nombre. Franklin Flores. Franklin Flores, del MAS, iba o no iba, entraban o no entraban, ganaban o no ganaban. No podemos estar en incertidumbre. En la mayoría de los sistemas electorales, ¿verdad? Los resultados parciales, los resultados con proyección ya los tienes 7, 8 horas después del proceso electoral. Entonces hay varias cosas que hay que afinar que indudablemente le van a dar mayor legitimidad al sistema electoral boliviano. Una pregunta, y esta es una pregunta de rigor. ¿El órgano electoral tendrá independencia y autonomía de gestión? A ver, ahí no es un tema formal, es un tema de fondo y es un tema que corresponde a un pacto político, ¿no? Por eso cuando hay estos intentos de elegir defensor del pueblo, contralor, ¿no? Yo les deseo éxito. Y me quedo ahí, y soy sarcástico en eso. Éxitos, ¿no? Vayan, a ver si lo logran, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque las condiciones no están dadas, ¿no? La autonomía, independencia de las instituciones, pero además el trabajo que puedan hacer las instituciones dependen de mucha voluntad política, Johnny. Y eso puede solucionarse a través de grandes pactos y alianzas. Quiero recordarte que el país tuvo una experiencia en 1992. ¿Sabes? Para contar a la audiencia así en segundos, en la elección anterior al 92 hubo la famosa banda de los 4, que se repartieron, hicieron, eso sí fue un fraude tremendo, ¿no? De envergadura, incluso la contabilidad, no, a este le quitaremos un senador, se lo daremos a este, así por gusto y placer de la banda de los 4, ¿no? Entonces, en ese momento los partidos con representación política en el Congreso de ese entonces decidieron decir, no, vamos a crear un órgano electoral, en ese momento una Corte Nacional Electoral, que sea completamente independiente, autónomo.
Le vamos a dejar que esa corte sea completamente autónoma. Vamos a dar las condiciones, va a ser esto, y luego vamos a elegir indudablemente a personalidades, ¿no?, que sean completamente lejanas a los intereses de los partidos políticos. Y dejémoslos hacer. Se equivocarán bien, si no se equivocan también. Ahí está, ellos que lo hagan. Y eso dio origen a un sistema electoral que hasta el día de hoy sigue vigente, construido por la famosa Corte Nacional Electoral de los Notables, si bien recuerdas tú, ¿no? Don Huáscar Cajías, connotado docente de nuestra facultad, Alfredo Bocángel, también connotado docente de nuestra facultad, Alcira Espinosa, el ingeniero Iván Guzmán de Rojas, Jorge Lazarte, alguien muy ligado especialmente a la ciencia política, etc., ¿no? Ahí se conformó. Creo que ese es el camino que debemos seguir ahora. Si no, de independencia vamos a hablar ahí, al aire. Es decir, las condiciones no están dadas, Johnny, como para que exista independencia y para que exista una voluntad política, indudablemente, para que esa independencia sea plausible. Por lo tanto, la respuesta, ¿el órgano electoral está libre de presión política? No. ¿El órgano electoral es independiente? No. ¿El órgano electoral es autónomo? No. Marcelo, para terminar, estamos a unos minutos ya de terminar el programa, que rápido se nos fue la tarde y el conversatorio, pero ¿qué pasa con las tecnologías de la información y la comunicación? Estamos en una era de la información, estamos en una revolución del conocimiento, pero ¿qué sucede? ¿Por qué estamos tan atrasados con todos los procesos electorales que tenemos? Tú lo has manifestado, hemos tardado 7 días para determinar quién va a ser gobernador, cómo van las elecciones, sobre todo a nivel municipal, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Si son instantes que se puede capturar la información y podemos tener, qué sé yo, en minutos, ¿no es cierto?, los resultados que nos pueden llevar justamente a una evidencia, a una constatación, una verificación de los resultados y objetivamente generar certidumbre en la población. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se quiere aplicar la tecnología? ¿Será un tema político que interfiere en esta acción directa, Marcelo? Sí. Así, sin vueltas, sí, ¿no? Directo, a la yugular, sí, ¿no? Mira, aquí viene lo que te estaba diciendo. El órgano electoral todavía no se cree que es poder del Estado, ¿no? Y ahí se nota indiscutiblemente su dependencia a otras determinaciones políticas, ¿no? Si tuvieses un órgano electoral fuerte, ¿no?, con personalidades fuertes, que además están ahí, tendrías iniciativas que partan del propio órgano electoral para entrar a un proceso de modernización. Pero al igual que el Poder Judicial, Johnny, el Poder Judicial me espanta ver que sea el Ministerio de Justicia quien tome la iniciativa para reformas. Por favor, por favor, por favor. No, y las determinaciones, además del Ministerio de Justicia, son completamente vinculantes al órgano judicial, cuando una competencia del Ejecutivo no es administrar justicia. Por favor, ¿no? Ese es un elemento, pero tienes ahí un Ministerio de Justicia que le dice a un juez, usted ha fallado mal. Así que adentro, o sea, uno dice, a ver, un ratito, ¿no? Estamos en un surrealismo institucional, ¿no? Usted es ejecutivo, se encarga de gobernar, ¿no? Se encarga de hacer políticas públicas. Aquí hay un poder judicial que se encarga de establecer y administrar justicia, hay un legislativo que se encarga de establecer y legislar, especialmente leyes. Y aquí hay un electoral que se encarga de todo lo que significa electoral. Pero si te has dado cuenta, el órgano electoral ha perdido esa iniciativa. Está esperando la complacencia de otras instancias cuando es el órgano electoral quien debería tomar la iniciativa de estas reformas que tú mencionas y que de alguna manera también las hemos compartido en el programa. Marcelo, te quedo agradecido por esa participación, por esa lucidez, esa orientación que has dado a la audiencia de la radio sobre temas tan trascendentales y lo has dicho tan facilito como para que llegue esa audiencia. Marcelo, estamos seguros de contar en otra oportunidad con un tema importante justamente que sirva a toda nuestra población. Muchas gracias por tu participación, Marcelo. Muchísimas gracias, Johnny. Un cordial saludo a toda tu audiencia. Bueno, nos vamos, hemos terminado, ya tiene que entrar otro programa. Yura Paria se despide hasta el próximo viernes. Chao, chao, hasta luego, gracias. Yuria Paria, el programa que difunde conocimiento jurídico científico en lenguaje sencillo como herramienta emancipadora de la sociedad. Todos los viernes
por Radio Universitaria San Andrés FM 97.5.